Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la inflación en octubre se disparó a 1.64%. La subida generalizada de precios en estos 10 primeros meses del año, de enero a octubre, llega a 7.26%. La inflación de alimentos, solo en octubre, 3.60%. La inflación a un año está cercana al 8%, la general. Y la inflación de alimentos en 12 meses llegó a 9.68%. No es muy difícil predecir que la inflación hasta fin de año podrá llegar al 10% la general y va a ser superior a 10 o 11% la inflación de alimentos. Muy rápidamente el gobierno, frente a estos datos catastróficos de la inflación, ha echado la culpa de este incremento de precios a los bloqueos. Sin embargo, esta es una media verdad. Para entender eso, tenemos que ver que en Bolivia nunca hubo la inflación más baja de América Latina y del mundo, como decía la propaganda del gobierno. Lo que tuvimos es la inflación peor reprimida de los últimos años en el planeta Tierra. ¿Qué significa eso? Tú tenías dos diques de contenciones artificiales que mantenían artificialmente la inflación más baja. Por un lado tenías un tipo de cambio nominal fijo, ¿no es cierto?, que hizo que el dólar sea muy barato y abundante en Bolivia. Eso permitió que las importaciones en Bolivia subiesen de entre ilegal y legal de 3.000 millones de dólares a 15.000 millones de dólares. En esa época importábamos inflación barata, importábamos centenas de productos muy baratos que hacían que te daba la sensación de que la inflación era realmente baja y beneficiaba a mucha gente. Sin embargo, esa inflación baja se mantenía porque el dólar era barato y el dólar estaba barato porque lo estabas tú manteniendo artificialmente más bajo, perdiendo reservas internacionales del Banco Central de Bolivia. Ahora que ya no tienes los dólares, porque la fuente de los dólares, que eran el sector gas, ha desaparecido, pues el tipo de cambio, que estaba en 6.96, ahora en la práctica, en los mercados paralelos, está a 10.5, 10.6 bolivianos el dólar. Eso ha hecho que los productos que vengan de afuera, pues están 50% más caros, y eso ha hecho saltar la inflación. Ha reventado con este dique que tenía con el tipo de cambio nominal fijo y con los subsidios que teníamos al dólar barato. El otro dique de contención que también está haciendo aguas son los subsidios a los hidrocarburos, que durante años también los hemos financiado con los recursos que venían del gas y ahora ya no son sostenibles. Entonces, eso también ha hecho que la inflación aumente de manera significativa. Paralelamente a eso, ha habido varios saltos de la inflación provocadas por temas climáticos, por contrabando que sale de Bolivia, por temas que tienen que ver con el incendio, es decir, todos estos son saltos en la inflación. Ahora, ha habido propagadores o aceleradores de la inflación. Hay dos. Uno, que tiene que ver con el conflicto político. Por lo tanto, este conflicto político ha generado mayores expectativas de la inflación. La gente cree que la inflación va a ser más elevada porque mira atrás hay inflación. Mira alrededor, desorden político, grandes peleas, desorden económico, por lo tanto cree que va a haber más inflación. Las expectativas de la inflación aceleran los saltos que se producen en los precios. Por otra parte, tenemos que no solamente eso, se ha generado una inercia inflacionaria que hace que los precios no bajen. Y junto a eso hay un conflicto distributivo. Tú subes tu precio, el otro sube su precio, el de la esquina sube su precio, eso es costo por otra empresa que repasa sus precios y por lo tanto el promedio de los agentes económicos, las personas, las empresas, se defienden aumentando sus precios y eso genera un desorden. Ese es un propagador de la inflación. El segundo propagador de la inflación es como echarle gasolina al fuego y tiene que ver con la expansión monetaria que el gobierno utiliza para financiar su déficit público de hace 12 años. Entonces, el gobierno mete dinero a la economía y hace que los precios que ya estaban subiendo se aceleren mucho más. Por lo tanto, este es un problema que no está solo asociado
al conflicto o a los bloqueos. La inflación es un fenómeno estructural que va a seguir creciendo en los próximos meses por los saltos que se producen en la inflación debido a los problemas estructurales, como el tema de la gasolina, como el tema de la falta de dólares, como los problemas del medio ambiente, pero también se está acelerando por la expansión monetaria y por el conflicto distributivo que se traduce en mayores expectativas de inflación. Entonces, la inflación ahora es un fenómeno sumamente complejo de administrar y no se resuelve simplemente con la resolución parcial que se ha producido con los bloqueos.